Y dentro de poco San Francisco estará cumpliendo 133 años y parte de su historia está guardada en la Fundación Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región, cuyo presidente Arturo Bienedel hoy nos visita. Bienvenido y gracias por estar. No, gracias a ustedes. Sí, como vos decís, buena parte de la historia de San Francisco, que es una corta historia, en definitiva. Este año estamos recordando 133 años de la fundación de la colonia San Francisco, junto con la colonia Freire y con colonia Iturraspe, todas el mismo día, por José Bernardo Iturraspe. Buena parte de esa historia está conservada en el archivo y en el museo, y esto en mérito a que mucha gente de la ciudad y de algunos pueblos vecinos que en algún momento tuvieron algún contacto con San Francisco decidieron donar objetos, fotografías, distintos documentos para poder formar este patrimonio que es necesario en cualquier ciudad, ¿no es cierto? En cualquier ciudad, en cualquier pueblo, a modo de que en sucesivas generaciones se vaya recordando en algunos momentos a determinadas personas o recordar algunos hechos que ocurrieron en esos lugares. Es imposible, ¿no es cierto?, que las generaciones nuevas, la gente más joven, llegue a conocer todo lo que es el pasado de San Francisco, pero en distintos momentos algunas personas, por diferentes intereses, tienen el interés en conocer qué pasó en el barrio, cómo se originó el barrio donde ellos están, una parroquia, una industria, qué es lo que existió, qué gente hizo determinadas cosas, ¿no es cierto? Y procuramos siempre verlo desde el punto de vista de la obra que se ha realizado, de lo que fue quedando. ¿Qué historia tiene el adoquinado? ¿Cómo tenemos el adoquinado? Sí, hoy lo usamos y todo, ¿verdad? Pero ya hace 80 años que todo un grupo de gente, ¿no es cierto?, se movilizó en torno de esa obra. ¿Cómo se consiguió, por ejemplo, mejorar el sistema eléctrico en San Francisco? El sistema de electricidad de San Francisco desde 1910, que tuvimos la primera usina, hasta 1960, durante medio siglo, tuvimos un sistema absolutamente precario en el que en cualquier momento dejábamos de tener el servicio en la ciudad. A partir de ahí va mejorando. Bueno, ¿cómo se llega a estas cosas? ¿Quiénes trabajaron para ello? O sea, nada de lo que hay en San Francisco, como nada de lo que hay en otros pueblos tampoco, surgió de la nada, surgió no estaría si hubiese habido gente que no le importaba el pueblo, que no le importaban sus vecinos, que no le importaba su familia. Es decir, si hubiese habido alguna desidia, ¿no es cierto?, en todos los lugares, esas cosas no estarían, no habría. Entonces, yo siempre defiendo mucho, y ahora, es decir, estoy tomando un solo factor de la documentación que hay en el archivo y en el museo, que pasa un poco por, casualmente nos pusimos a hablar y me fui para el lado de la obra pública, pero yo siempre destaco, cuando está la oportunidad, de destacar la infraestructura de servicios que tiene San Francisco. Me imagino que esta época en que está el 9 de septiembre, que es la fecha de aniversario de San Francisco, el 4 de octubre, que es el Día del Santo Patrono, debe ser una época de las más visitadas del archivo en el año, como las vacaciones de invierno. Sí. ¿Quiénes visitan el archivo? ¿De qué lugares vienen las delegaciones escolares? Sí. Nosotros más o menos a partir del mes de abril, marzo, comienzan las clases, ahí se organizan un poco los docentes con los estudiantes. Pero desde abril a diciembre nosotros tenemos una actividad que es muy intensa, ¿no es cierto?, muy fuerte. Tenemos visitas mañana y tarde. Hoy, por ejemplo, es un caso de mañana y tarde. Mañana tenemos a la mañana, a la tarde y a la noche, porque vienen de una escuela de frontera de EMPA que van a ir a visitarnos. Y no hay actividades a veces solamente en el archivo del museo, sino que también hacemos que son salidas, son recorridas. Por ejemplo, yo ayer estuve la otra semana también, con alumnos del Instituto Pablo VI, donde vamos hasta Plaza San Francisco, vamos a la Plaza Vélez Sarsfield, porque tiene una significación histórica en el centro cívico. O sea, hacemos recorridas por fuera del archivo, o sea que a veces hay actividad allá y a la vez también tenemos actividad afuera. La mayoría de las escuelas, por cierto, son de San Francisco, ¿no? La mayoría. Pero tenemos el caso de la semana pasada que vinieron de la Escuela Florentino Meguino de Freire, y suelen venir también de la región. El problema para las escuelas de la región es el transporte. Claro. No es que ellos no quieran venir o no pueden venir. Tienen un problema de transporte, y si no está la municipalidad facilitándoles un colectivo, la municipalidad de su pueblo, ¿no?, facilitándoles un colectivo para que ellos lleguen, se complica un poco. Se complica porque se pone muy caro. No es barato un transporte de pasajeros, y no todos los municipios tienen.
¿Qué es lo que visitan? Porque además de los elementos que están en el museo, hay material de información, hay un monte nativo didáctico. Sí, es así, o sea, la visita que se hace es a un sector del museo, o sea, el docente plantea un tema. Ellos vienen a ver paleontología, que es toda una actividad, la parte de juguetes es otra actividad, la industria, la parte de inmigración, las corrientes migratorias es un tema que, por ejemplo, el IPEN 315 trabaja con el tema bastante de inmigración y lo comparan un poco lo del final del siglo XIX con las migraciones actuales que hay en el mundo, ¿no es cierto? Porque, bueno, lo vemos, ¿por qué se hacen estas migraciones que van hacia Europa en la actualidad, desde África a Europa? ¿Qué similitud tiene eso con lo que pasaba antes de Europa para acá? Eso es un tema que se puede estudiar muy bien, incluso porque tenemos unos planiferios muy grandes para demostrarlo, para explicarles y también mostrar lo que hay en la actualidad. Está la parte del monte nativo, sí. Entonces son distintos temas, van a haber un tema en realidad. Es imposible visitar con una delegación de escuela todo lo que es el museo porque al chico no le quedaría prácticamente nada, sería una confusión de temas. Entonces los que están estudiando en el aula van a reafirmarlo en aquel lugar. Y sobre la consulta en el archivo, es particularmente alumnos de secundaria que están trabajando con las Olimpiadas. Los que trabajan con las Olimpiadas entonces van a buscar información muy específica sobre un tema en particular que están estudiando en el aula. Entonces sí, pero es que es para participar después en concursos que son en la provincia y en la nación. Entonces ellos buscan esto. Y en otros años vino gente incluso de CONICET para hacer investigación de los restos fósiles. Entonces todo eso, incluso luego las publicaciones que hicieron ellos sobre esos estudios de los fósiles de San Francisco están publicados en libros o en publicaciones que son científicas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el tema de la paleontología. Y un caso muy particular, el de Alfredo Zurita, que hizo una tesis doctoral en base a fósiles de distintos lugares del país, pero ahí incluye los de San Francisco, y eso está publicado en España. O sea, fíjate vos la importancia que tiene así, porque personas que están en Europa conocen a través de esos escritos, gente especializada por supuesto, no son publicaciones populares, pero sí son estudiosos que saben de la existencia de esos fósiles acá. ¿Te das cuenta? Y eso es a través de la gestión que se ha hecho desde el archivo en su momento. Y no es tanto el público en general. El público suele ir para la noche de los museos, algunos domingos, en días que se abre, ¿no es cierto? Sí, pero no son muy afectos todavía la gente de San Francisco como para visitar el lugar de acá. Sin embargo, sí van a ver cuando viene gente de afuera. Nosotros tenemos las vacaciones de julio, por ejemplo, que San Francisco recibe gente porque vienen familiares de otros a visitar acá. En verano no tanto, porque en verano la gente va a otros sitios. Pero, por ejemplo, para Pascua y las vacaciones de julio, San Francisco es bastante receptivo con gente que viene a visitar familiares. No son turistas, digamos, a ver, como que viene por no es una ciudad turística, claro, pero esa gente que está de cuando paso llega, claro, quiere conocer la historia del lugar donde está. Claro, esa gente sí va. O sea, es una cosa que nosotros ya la vimos, ¿no? Vienen de Buenos Aires, de Córdoba, de Tucumán, Mendoza, de distintos lados. Es gente que si viene a San Francisco y va al museo a ver qué es lo que había. Y se hacen charlas muy interesantes porque si son grupos reducidos y uno tiene oportunidad de hablar con ellos, ¿no? A todo esto sigue siempre presente y todo el tema de la donación de fotografías y de objetos, eso es una cosa que es permanente. Así que esta ampliación que hemos hecho en el edificio precisamente viene a colaborar en esto, ¿no? Que va a ser habilitada dentro de poco. Para el año que viene. El año que viene se va a inaugurar. La vamos a habilitar en estos días para que la gente que colaboró y que trabajó para hacerlo lo vea, ¿no? Que vea qué es lo que se hizo. Recién hablabas de la posibilidad de dar un paso al costado. Hay personas que tengan el mismo interés que vos sobre la historia de San Francisco. Yo pienso que las personas que están vinculadas con el tema del archivo del museo tienen los mismas. Es decir, no es que yo me vaya del museo, pero me gustaría más que alguien más tome, ¿no es cierto?, ya la posta de la parte de la presidencia en la gestión. Entonces, y dedicarme a lo que me estoy dedicando también aparte, que es a la investigación, ¿no es cierto? Entonces ya tener más tiempo para esto y no tanto a la parte administrativa. Porque al ser una fundación, nosotros tenemos
todo el tema de personería jurídica y todos los trámites, y todo eso hay que cumplirlo muy bien, claro, porque de lo contrario lo podés perder, y eso es algo que es muy importante para el sostenimiento mismo de la entidad. Bueno, respecto a esto, y para ir finalizando, recalcar que es un lugar abierto, que no es un lugar cerrado, sino que es abierto a propuestas, a gente que quiera donar, visitar, participar de la comisión incluso directiva. nosotros tenemos gente que viene y colabora, ¿no es cierto? Hay algunas personas pero son personas mayores, ¿no es cierto?, que disponen de algún tiempo libre en determinados días de la semana, no todos los días, van y colaboran en el ordenamiento de material, en limpieza de objetos, porque a veces, claro, te donan las cosas como la tienen en la casa, entonces a veces es necesario hay que rotular, limpiar y poner en condiciones, por supuesto. Claro, ¿no es cierto?, para tenerlo disponible. Y muchas cosas, por supuesto, que están donadas, están guardadas, pero van a depósito, porque nosotros tenemos determinados temas dentro de la muestra, que es huellas. Entonces, esos otros objetos nosotros deben esperar. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos la idea de que empezar a trabajar a partir del año que viene, cuando se liberen espacios dentro del museo, porque vamos a ir a la ampliación, hacer una sala que es tecnología, que hoy por hoy no la tenemos. Claro. Y nosotros tenemos todo lo que sea en la parte de comunicación, por ejemplo, tanto la radio como la telefonía, la computación, ¿no es cierto? Tenemos una cantidad muy grande de objetos que nos permiten hacer y mostrar la evolución que tuvo a lo largo del siglo XX. Desde unos discos, ¿no es cierto?, para computadoras, pero de este tamaño, como de 40 centímetros, ¿no es cierto?, y que tenían una capacidad de 1 mega aproximadamente, y era una mole, ¿no es cierto?, de plástico. Esa era la memoria. Bueno, pero tener eso allá por la década del 80 era una maravilla, ¿no? Bueno, ojalá se pueda habilitar entonces. ¿Cómo claro, tiene que eso hacer el año que viene. Los interesados para cualquiera de estos temas para comunicarse con el archivo? Nosotros estamos trabajando de lunes a viernes, de 8 a 12, y desde las 3 de la tarde hasta las 6. O sea, siempre la recomendación es que a las 6 se cierra, que vayan por lo menos a las 5, ¿no? Y que se cierre a las 12, vayan por lo menos hasta las 11, porque uno van muy sobre la hora. Pero esa es la atención que nosotros estamos haciendo ahora. Los fines de semana, cuando vamos para hacer actividades internas nosotros, ¿sí? Pero bueno, y pronto vamos a tener, ya te digo, la habilitación de esta nueva ampliación. Arturo, muchísimas gracias por estar y gracias por toda esta información valiosa justamente en los días previos a un nuevo aniversario de San Francisco. Un placer tenerte con nosotros. Bien, gracias, y bueno, y a ustedes por la difusión que le dan a la actividad que hacemos en el archivo, siempre necesaria, y para que todos sepan, ¿no es cierto?, que es una ONG que está trabajando como para dejarle algo a futuro.